Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver paso a paso cómo se puede reparar una vitrocerámica, los pasos que hay que seguir para reparar una vitrocerámica. Esta es una vitrocerámica pequeñita, solo de 2 focos y es radiante, no es de inducción. El problema que tiene esta vitrocerámica es que no se enciende nada. Entonces vamos a ver todos los pasos que tenemos que seguir a la hora de diagnosticar y poder reparar este tipo de equipos. Así que ya sabes, si te interesa y crees que vas a aprender con este vídeo, pues quédate, relájate, siéntate y disfrútalo. Nos vamos al banco de trabajo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí en el banco de trabajo y lo primero que vamos a hacer es ver si el cable de alimentación está bien, puesto que no enciende. En principio, la toma de corriente de la vivienda, de la pared, no la he podido comprobar, pero lo primero que voy a hacer aquí es comprobar este cable. Ya que me la han traído, me han dicho no enciende nada, pues lo más básico siempre a la hora de revisar un aparato que no enciende es revisar su cable de alimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, damos la vuelta y tenemos la caja de conexiones, pues vamos a abrirla. Y una vez que la hemos abierto, pues simplemente cogeremos nuestro polímetro, lo pondremos en modo de ohmio o de timbrador para que nos pite y comprobaremos la continuidad entre sus terminales. Este sería, si os fijáis, este enchufe tiene 2 tomas que son de una misma medida de largo y una que es un poco más larga. La que es más larga es la toma de tierra. Entonces, esta que es más larga tiene que ir conectada aquí al chasis. Como veis, mido aquí y me da continuidad, está perfecto, ahí no hay ningún problema. Después tenemos la otra que suele ser neutro. Como veis, también tenemos continuidad. Y no tenemos continuidad, ya verificamos que no haya derivaciones, que no haya con otras tomas. Perfecto, y lo que sería la fase que suele ser este, que sería el cable marrón. Y comprobamos también, pues igualmente. Normalmente el neutro se señaliza con el cable azul, la fase con el cable marrón y la tierra con el amarillo y verde en España. En la Unión Europea también es lo mismo. Perfecto, vale, entonces el problema no es del cable de alimentación, ya lo sabemos. Como yo aquí para hacer pruebas no dispongo de esta toma de red, de esta toma TTL, pues puedo desconectar este cable y conectar aquí un cable normal para hacer pruebas. Eso por una parte. O si no, desconectar aquí, abrir el enchufe y conectar ahí de alguna forma. Podemos hacer una prueba a ver si verdaderamente enciende antes de abrirla, por si acaso verificamos, porque si ahora yo conecto y me enciende, pues quiere decir que el problema lo tiene el cliente en el domicilio, en su enchufe, que no tiene corriente o algo así. Así que voy a preparar un cable, le vamos a poner un cable normal, lo voy a probar y si no enciende, pues ya la abrimos. Esos serían los pasos correctos a seguir a la hora del diagnóstico de este tipo de avería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos nuestro puente. Cuando manipulamos este tipo de aparatos, las chapas son cortantes, podemos sufrir cortes y tal. Así que importante a la hora de manipular equipos que tengan chapas es ponerse unos guantes protectores. También nos puede proteger de algún tipo de descarga, aunque esto no son específicamente para protegerte, pero bueno, tienen una base de neopreno que es aislante, no dejan pasar la electricidad. Vamos a sustituir el cable. Yo el que tengo este un poquito cortito y vamos a conectar su toma de tierra también para evitar cualquier tipo de problema. Siempre aconsejable no probar los equipos sin toma de tierra, siempre con su toma de tierra y asegurándonos de que en la instalación pues haya las protecciones necesarias como diferencial y magnetotérmico, por si hay un cortocircuito, una derivación, pues que nos proteja. Vamos a poner este, va a ser una prueba provisional, pero bueno, ya la dejamos este cable para hacer las pruebas.
Este cable no es el adecuado, puesto que este es un cable de 2,5 y la vitrocerámica, los cables que suelen llevar son, aunque esta como es pequeñita también lleva 2,5, pero las vitrocerámicas normales de 4 fuegos suelen llevar cable de 4 milímetros o 2 cables por fase de 2,5. O sea, vienen emparejados 2 y 2 y después la tierra. Y la toma de corriente que va en la pared tiene que llevar por normativa 6 milímetros, cable de 6 milímetros. Vale, bueno, vamos a hacer una prueba a ver si es verdad que no enciende. Verificar el fallo que nos comenta el cliente. Yo voy a utilizar este alargador como base para una prueba, que no le voy a meter carga ni nada, pues es suficiente para hacer la prueba. Me voy a quitar el guante para que me detecte el dedo. Como podéis ver, no enciende nada en absoluto. Luego ya tenemos visto que verdaderamente el problema está seguramente en el interior. Vamos a verificar que no llegue aquí corriente por si acaso, pero bueno, porque este cable lo he cogido de ahí, que no sé tampoco en qué estado estaba. Aparentemente está bueno. No hace falta meterle corriente, porque veamos que tiene continuidad, es suficiente. La misma prueba que hemos hecho con el otro cable lo hacemos con este. Toma de tierra. Nada. Es este. Y aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y este. O sea, el cable no tiene ningún problema. De momento lo voy a dejar puesto, no lo voy a quitar, por si después tengo que hacer alguna prueba, pues para poder realizarla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desmontarla. Este se desmonta quitando estos tornillerías que tenemos aquí. Así que voy a coger mi atornillador. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Como veis, estas chapas cortan mucho, hay que tener cuidado, por eso manipular este tipo de cosas, de aparatos, hay que ponerse guantes. Después para la electrónica, bueno, en principio no es totalmente necesario, pero si son componentes que como microcontroladores y eso, siempre es bueno usar una pulsera antiestática o unos guantes antiestáticos, pero no es necesario en principio para trabajar en el tema electrónico utilizar los guantes. Bueno, aquí ya podemos ver la placa, tenemos la parte donde están los LEDs, microcontrolador, los sensores, etcétera, y abajo de esta placa hay otra placa, que seguramente será la que traiga la fuente de alimentación y todo el tema. Esto, como van unidas por unos clips que suelen engancharse bastante, yo tengo una herramienta que me he fabricado para este tipo de reparaciones, que se trata simplemente, pues esto la podéis fabricar vosotros. Esto está hecho con una antena vieja de un radio, se despieza y con un bolígrafo, en este caso es un Bic, bolígrafo de plástico, bueno, pues podemos hacernos, es como una especie de sacabocados, pero bueno, y podemos utilizar varios diámetros. Aquí tengo un diámetro, aquí tengo otro más fino, y con esto es bastante fácil de quitar este tipo de clips si tenemos la medida correcta. ¿Veis? Simplemente empujando, pues suele ser bastante más sencillo de retirar los clips. Podemos ayudarnos de un destornillador o algo para hacer un poquito de palanca aquí y que nos ayude a sacarlo. ¿Veis? Sale bastante fácil con esto. También podríamos usar unos alicates de estos así, más o menos, con el pellizquito, pero bueno, esto es más cómodo. Yo prefiero hacerlo con este tipo de herramientas. ¿Veis? Este lleva aquí un conector que en algunos casos viene soldado, pero en este caso lo podemos retirar. Vale, y aquí tendríamos solamente lo que es el módulo display con los LED y el microcontrolador. En principio
Aquí no creo que haya que intervenir, lo voy a retirar. Y aquí tenemos la otra parte, que es donde están los relés, la parte de potencia y la fuente de alimentación. Esta podemos sacarla de aquí o directamente, si damos la vuelta al vitro, pues tenemos el mismo sistema de los clips, que podemos ir retirándolos. Del mismo modo. Aquí sale mucho más fácil, ¿veis? Está retirada. Vale. Al darle la vuelta, cuidado con los focos radiantes. No dañarlo ni nada. Bueno, y aquí ya tendríamos la placa, el cableado. Podemos hacer una foto y soltar el cableado porque son bastantes cables, pero bueno, vamos a revisarla aquí de momento y ya si hace falta pues quitamos todos los cables para trabajar en ella con más facilidad. Y como podéis ver, tenemos aquí bobina, condensadores, una resistencia. En este lado de aquí hay diodos, aquí otro diodo. Esto no sé si es un estabilizador, puede ser que sea un estabilizador, un switch, y un integrado ahí que tampoco sé exactamente qué tipo de integrado es. Pero bueno, podemos empezar a verificar, por ejemplo, esta resistencia, porque aquí tenemos la entrada de corriente, como veis viene en negro. Podemos verificar la entrada de corriente fácilmente midiendo entre el cable que hemos conectado y comprobando la continuidad. O aquí directamente, que tenemos también el cableado, el neutro, que sería el azul, que como veis entra aquí, y el fase, que sería el negro, que entra aquí. Vale, entonces ya sabemos que entrada de corriente tenemos aquí. Creo que voy a sacar una foto y voy a retirar esto para trabajar directamente aquí, así que voy a coger un momento y voy a hacer una foto y ahora continúo. Lo voy a quitar de la placa y trabajamos solo en el módulo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. La entrada de corriente, como he dicho, la tenemos en esta parte de aquí. Vamos a comprobar. El primer componente que nos encontramos es esta resistencia, que posiblemente vaya en serie con una de las entradas. Y como podemos ver, esta resistencia, vamos a subir la escala, está abierta. Esto suele ser una resistencia de 100 ohmios, exactamente. Si lo veis aquí, no sé si lo podréis ver bien, pero pone 100R, quiere decir que de 100 ohmios. Es una resistencia ignífuga que hace como de fusible, y después de esta resistencia pues vienen los demás componentes que tenemos. Si ya le damos la vuelta aquí a la placa, podemos ver que tenemos el primer diodo rectificador. Vamos a poner nuestro polímetro en la posición de diodos y vamos a comprobarlo. No veo bien cuál es el cátodo, pero bueno, vamos a medir. Aquí estaríamos en inversa, como podéis ver. Y aquí estaríamos en directa, que nos mide 0,597, que es 600 milivoltios. 600 milivoltios básicamente. Está bien, es correcto, es la medida normal de un diodo rectificador. Aquí tenemos más diodos. Este sí veo que está aquí el cátodo. Aquí está en directa, como podéis ver. Igual más o menos, 516, más o menos la misma medida. Este en esta posición estaría en inversa, por lo que me da OL, circuito abierto. Si ahora cambio las puntas, aplico en el cátodo el positivo, pues estaríamos en inversa. Este en inversa nos da 2,37, también es una medida bastante normal. Y este en inversa, en directa, perdón, nos da 521. Por lo que parece que estos tres diodos están correctos. Después tenemos aquí este circuito integrado, que no sé exactamente qué circuito es, pero vamos a intentar averiguarlo. No logro verlo, le voy a tener que sacar unas fotos porque si no, no sé qué circuitos son. Pero bueno, lo que me interesa saber es si tengo algún cortocircuito aquí. Entonces, como tengo aquí dos condensadores de filtro, que después de rectificarse a través del diodo, pues
Los condensadores estos serían los encargados de filtrar el rizado que le quede. Si tenemos un corto en estos condensadores, ya sabemos que o uno de los condensadores está en corto o el corto está después. Como podéis ver, aquí me está marcando un corto. No es, porque la medida normal del capacitor sería un pitido de carga y se va a infinito, a OL, y ya está. Y al invertir se descargaría, haría otro pitido, volvería a cargarse y se iría otra vez a infinito. Entonces, esa curva de carga y descarga no la vemos, sino que vemos continuamente un cortocircuito. O sea, y en el otro que tenemos aquí, que está aquí, en este parece que no hay cortocircuito, este parece que está bien. Como habéis visto, este sí está correcto, ha hecho el pic de carga. Si yo ahora invierto, lo que va a hacer es que primero se va a descargar, va a ser la curva de descarga y se va a volver a cargar. Claro que lo que nosotros vamos a percibir es un pitido, ¿no? Bueno, ahí lo habéis percibido, ¿no? Ahí la descarga, ahí la carga y descarga. Si lo hiciéramos, por ejemplo, en la escala de 600, pues vamos a ver ya el valor, como lo podemos ver, cómo va cambiando, ¿veis? Y se va a infinito. Si ahora cambio, se va a ir a 0 y ahora va a empezar a cargar y otra vez a infinito. Conforme más escala ponga, más lento es esa carga, como podéis ver. ¿Veis? Aquí va más lenta la carga, pero vamos viendo cómo la curva va cargando, va cargando, va cargando, hasta que llega al máximo y se corta la circulación de corriente. En esta escala se nota mucho más esa carga que va poco a poco, puesto que la resistencia, el voltaje y la resistencia interna del circuito es más pequeña. Bueno, en principio el corto lo tenemos aquí, no sabemos si es el propio condensador o es algo más. Vamos a ver aquí esta resistencia, por ejemplo. Esta está bien. Esta también nos marca el corto. Posiblemente esta resistencia. Vale, esta resistencia sale del diodo, viene aquí. Esta resistencia es una resistencia seguramente de precisión, de muy pocos ohmios. Vamos a ver qué valor tiene. Creo que tiene 1.9 ohmios o 19 ohmios, sí, 18,1, vale. O sea, es una resistencia muy pequeñita, pero esta resistencia está bien. La que se ha fundido es esta que hace fusible. Entonces vamos a retirar el capacitor este. Si nos continúa dando un cortocircuito, pues ya sabemos que el cortocircuito tiene que estar a la salida de este capacitor, en principio. O sea, vendría una borna aquí y otra aquí. Porque ahora no... A ver. Ah, perdón. He medido malamente. He medido antes entre estos dos puntos. No, ahí no es. El capacitor es aquí, aquí. Vale, pues entonces... Sí, está bien. En el capacitor no hay cortocircuito tampoco. O sea, en principio no parece que haya ningún corto. Voy a medir este integrado que tenemos aquí. Lo voy a poner en diodos. Aquí tampoco parece que haya ningún tipo de cortocircuito. Bueno, como no encontramos ningún cortocircuito después de la resistencia, pues la vamos a quitar, la vamos a sustituir. Y lo mismo va bien, lo mismo simplemente que se ha ido la resistencia y no tiene más nada. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya la tenemos soldada. Voy a comprobar este varistor, que no lo he comprobado antes, por si acaso el problema estuviese en el varistor. El varistor 07, estoy en diodo.
Quizás no sea un varistor, sea un condensador, no sé. Es que hay varistores que tienen el mismo color que los condensadores. Pero este es varistor, no es condensador. En principio, a priori, no se le ve daño de que estuviera cruzado ni nada. Y la medida tampoco me da cortocircuito, así que a priori parece que está bien. Bueno, lo que vamos a hacer es ahora meter corriente, pero lo vamos a meter corriente con nuestra lámpara serie para, si hay algún cortocircuito, pues evitar que se nos queme otra vez la resistencia o que se dañe algún otro componente. Pues le voy a dar corriente con mi fuente de alimentación, con mi lámpara serie, perdón. Y vamos a ver qué pasa, si tenemos voltajes, no tenemos voltaje. En principio no tenemos conectado este otro módulo, si vemos que funciona pues lo conectaremos. Hay un consumo, no sé si lo podréis ver aquí, sí, se lo podéis ver. Entonces creo que el consumo es excesivo. Vamos a ver qué voltajes tenemos. Pero me da a mí que ese consumo que hay ahí no es muy normal. Voy a ver aquí, creo que este es un 78,05 o algo así. A ver qué voltaje tengo ahí. Y en función de los voltajes que tengamos, pues veremos si es que hay algo más o está bien. Me voy a ir a una escala un poquito alta por si acaso, no sé, pero yo ahí veo un consumo que no debería de haber. Aquí tengo 5 voltios desde luego, pero estoy viendo ahí algo que está echando humo. No sé si lo apreciaréis, ¿lo veis? Hay algo ahí que se está sobrecalentando. Quizás sea el varistor ese que está malo, ¿eh? Es posible. Vamos a esperar un poco que se descapaciten los condensadores que tenemos aquí y ahora continuaremos comprobando. Como habéis podido ver, bueno, pues ha salido un poquito de humillo y había un consumo que tenía encendida la lámpara y si nos fijamos detenidamente la resistencia que hemos cambiado está aquí en serie, lo veis, 100 ohmios y aquí tenemos entrada de corriente y en este otro punto tenemos la otra entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esta resistencia y tenemos después el varistor este. Este varistor se coloca aquí para que cuando hay picos, fluctuaciones, pues los absorba el varistor. Y si es un pico demasiado grande, pues se ponga en cortocircuito y la resistencia que hace las veces de fusible se fulmine, que es lo que había pasado. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Pues efectivamente el consumo aquí, como hemos visto, teníamos los voltajes correctos, 5 voltios. Esto es un 78,05, un estabilizador. Esto sería nuestro switching, o sea, el integrado que produce las oscilaciones para que nuestra fuente produzca el voltaje a través de una bobina que tenemos aquí, un condensador y el diodo este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que algún pico ha hecho que esto se ponga no en corto franco, pero sí que haya bajado su resistencia, porque si podéis ver, aquí nos mide menos de 1000 ohmios. Entonces, si tenemos aquí 1000 más 100 son 1100 ohmios y aquí tenemos 230 voltios. Si hacemos la cuenta, redondeando 1000 ohmios entre 230, pues tenemos que nos está pasando por aquí una intensidad de 23 amperios, 230 miliamperios tendríamos aquí, 230 miliamperios, y la caída de tensión que tendríamos aquí posiblemente supera el bataje de la resistencia que se ha quemado. En principio el problema ha sido ese. Entonces vamos a quitar este varistor, lo vamos a desoldar. Ahora ya, si lo probáramos en el varistor, posiblemente
ese consumo que teníamos no lo tendríamos, pero bueno, yo tengo aquí otro varistor, no sé si nos servirá. Este es de 431K y este que tengo aquí es del mismo bataje, de 431. Entonces vamos a poner este que tengo aquí. Vale, ya lo hemos colocado y vamos a volver a hacer la prueba. Y podéis ver la bobina, que es la que almacena la energía y después nos da los voltajes, va almacenando. Cuando hace el switching, que lo hace en este integrado, pues desprende la energía y el rizado lo amortigua este condensador que tenemos aquí a la salida. Vamos a probar a ver qué tal, si vemos ahora iluminación de la luz o si funciona bien o qué es lo que pasa. Ya habéis podido ver que ahora no se nos ha encendido, no hay consumo como antes tenemos un consumo. Y vamos a ver los voltajes que podemos tener aquí. Aquí deberíamos de tener por algún sitio 12 voltios, puesto que los relés que tenemos son de 12 voltios, y por otro lado los 5 voltios típicos que suelen llevar las tarjetas para funcionar los chips y la parte de la lógica del aparato. Aquí tenemos el circuito, el 7805, que es el estabilizador regulador a 5 voltios, y este es un Viper 29, que sería el switching y los diodos. Y aquí tenemos un condensador en esta parte de aquí. Ahí también deberíamos de tener un voltaje de 12, de 5, no sé, vamos a ver. Lo he puesto en la escala de 60 voltios de corriente continua. Y vamos a medir, vamos a hacer la primera medida aquí. Aquí ya podemos ver que tenemos 12,47 voltios, corriente continua. En la entrada del 7805 tendremos que tener estos 12,47, como podéis ver, y a la salida tenemos los 5,06. Pues ya parece que está todo correcto. Ahora sí está funcionando como tiene que funcionar, y ya no hay el humillo que empezó a echar antes el varistor, puesto que se estaba calentando. No se quemó la resistencia porque yo tenía mi lámpara serie. Por eso, para probar los circuitos, lo suyo es utilizar lámpara serie y evitar, por un lado, que se nos queme, se nos estropee o produzca algún daño, y por otro lado también nos puede cantar un poco la avería, porque podríamos usar, si tenemos dinero para comprar una cámara termográfica, por ejemplo, pues podríamos ver con la cámara termográfica dónde se está calentando en exceso y dónde se está produciendo el consumo. Además, la lámpara nos va a archivar el consumo porque se va a encender, aunque hay circuitos que también se enciende la lámpara porque tienen más bobinas, más condensadores, pero en estas tarjetitas pequeñas no tiene por qué, porque el consumo es tan pequeño y tan mínimo que no da suficiente energía la intensidad que circula por el circuito como para encender la lámpara. Entonces, cuando se nos enciende la lámpara, ya nos está indicando que hay un consumo excesivo del circuito y que algún tipo de problema tiene que haber. Antiguamente se utilizaba la técnica de que cuando no se encontraban las averías se le metía voltaje, se ponía un fusible de más amperaje, y donde salía echando humo, pues ya se veía, aquí está. Pero bueno, eso es una técnica demasiado bestia. Además, donde se queme no es donde está el daño, porque a lo mejor se quema esta resistencia, pero el daño está más adelante, entonces tampoco es muy efectiva. Eso era. Vamos a ponerle ahora lo que es la otra parte de la tarjeta, lo que sería el módulo touch, y vamos a ver si funciona y después lo montamos en el aparato. Pues nada, ahora para colocarla simplemente la apoyamos en los puntos y presionamos hasta que nos encaje. Con cuidado, tampoco nos forza mucho, no vayáis a partirla. Ahí. Y nos falta el de en medio. Vale, la vamos a conectar. Vale, ahí ya lo tendríamos montado. Vamos a dar corriente a ver qué pasa. Y ya podéis ver que se ha encendido. Se ha quedado el piloto del bloqueo. No sé si me va a responder así con los dedos, creo que no, porque esto está diseñado
para que trabaje a través de... Pero mire, ahí se me ha quitado. Normalmente trabaja a través del cristal. Así que lo montaremos y cuando esté montado ya lo probamos bien. Bueno, nos vamos a ayudar de la fotito que hicimos antes. Vamos a ponernos otra vez los guantes, ahora a la hora de montar otra vez. Es importante también que a la hora de montarlo nos aseguremos que no hayan quedado restos de suciedad aquí. Entonces podemos coger una brochita, porque estas impurezas, estas porquerías que pueden caer, si nos cae dentro de uno de los focos, pues se puede fastidiar el foco porque se carboniza, lo que sea, cuando sentamos el foco y nos lo funde. Así que es muy importante la limpieza del cristal interior y de asegurarnos de que no quede ningún resto de nada dentro de la vitrocerámica antes de terminar el montaje. Igualmente revisamos los focos, le soplamos, que queden completamente limpios y ya la volvemos a montar. Bueno, pues ya la vamos a probar en un momentito. Aquí ya sí le voy a meter corriente directa. A ver que nos llegue el cable, lo voy a poner aquí el cable. Vale, me quito el guante porque si no, no va a detectarme. Ah, perdón. Encendemos. Aquí estaríamos encendiendo este superior. Esta es la corona externa. Vamos a quitar luz y lo vais a ver mejor. Ahí podéis ver que ha encendido perfectamente. Este sería el pequeñito. Y ya está cogiendo temperatura. Allá se puede ver. Bueno, pues nada, hasta aquí este pequeño video tutorial. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algunos tips y algunas cosillas, algunos detalles, que cuando se os presente este tipo de averías ya sepáis cómo lo tenéis que abordar, cómo podéis encontrar la avería, solucionarla, cómo desmontar el aparato, las precauciones que tenéis que tomar, etcétera, etcétera. Ya lo único que nos quedaría sería poner este cablecillo. Yo de momento no lo he puesto porque estaba caliente, voy a esperar a que se enfríe y una vez que se enfríe le colocaré el cable y nada, ya solo ir a casa del cliente a instalarla y dejarla funcionando. Si te ha gustado el vídeo, como siempre te digo, pues nada, darle ahí un poco de cariño con el dedillo arriba. Si no te ha gustado o ves algo, pues me puedes dejar comentarios, lo que te parezca. Y si todavía no te has suscrito al canal, pues no sé a qué estás esperando. Suscríbete, actívate la campanita. Y así cuando yo subo un vídeo te llega una notificación y serás de los primeros en verlo. Nos vemos en un próximo.